Únicamente Tertuliando. Es un programa coproducido por Tertulia Académica Virtual, la Facultad de Mecatrónica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, ETITC de Colombia, e IDIA de la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez. Este espacio ofrece entrevistas exclusivas con referentes destacados del ámbito académico, tecnológico y científico, generando un diálogo interdisciplinario que conecta ideas, experiencias y visiones sobre los desafíos contemporáneos. Un cordial saludo, nos encontramos únicamente tertuliando, un espacio dedicado a la familia, los amigos, los conocidos, para tratar temas de interés general y particular. En ese orden de ideas, pues entonces hemos venido realizando una serie de entrevistas con aquellos docentes, amigos y colegas que han destacado mucho más allá de la simple academia y mucho más allá de la simple dictar la clase, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues hemos tenido algunos compañeros de África, otros compañeros de Asia, algunos otros de Europa, y por supuesto nosotros en América Latina. Hoy vamos a tener una persona que nos ha acompañado mucho durante mucho tiempo, Capellán Remigio, quien ha sido pues un baluarte para este programa en la medida en que, digamos, nos ha abierto una nueva concepción de mundo. O sea, no solamente nos ha permitido conocer a Guinea Ecuatorial, sino conocer las concepciones de mundo de África en general. Y en ese orden de ideas, pues entonces no íbamos a dejar pasar la oportunidad para hacerle esta pequeña entrevista. La idea, Capellán, es conocerte un poco más allá de la simple academia, más allá de los simples conceptos, digamos, de lo que se ve, de lo que se estructura. ¿Sí? La idea, ¿cuál es? La idea es que podamos detallarte un poco mejor qué ha motivado pues muchas de las decisiones y de las acciones que tomas, y en ese orden de ideas pues nos ha parecido muy relevante pues hacerte esta entrevista. En ese sentido, pues entonces, pues quería comenzar, Capellán, pidiéndote que nos regalaras una pequeña introducción de tu vida, ¿no? De tus, digamos, de tus logros, de tus experiencias, ¿cierto? Que han permitido pues llegar a tomar las decisiones que hasta ahorita has tomado. Ok. Muy buenas noches a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de qué parte del mundo nos estás viendo. Mi nombre es Remigio Ndong Mbabo Vaga, soy capellán, soy consultor defensor en derechos humanos y soy también conferencista que lleva varios años compartiendo sobre el tema del liderazgo y otros temas sociales. Es un honor y un placer cada vez más de participar en este programa, porque tal como lo está diciendo el doctor Rafael, se está abriendo el mundo a fin de que el mundo cada vez más puede aprender y a desarrollar los conocimientos que cada uno aporta, tal como yo tengo costumbre de decir que nos creó o hemos nacido en el mundo para compartir, no para competir. El mundo se destruye, está en conflictos porque hay mucha competitividad, es decir, competir en vez de compartir. Y si nosotros lleguemos a compartir cada uno lo poco que tiene y mucho mejor. Como nosotros le decimos, estamos llamados a servir, porque servir es nuestra pasión y buscar forma de hacer este servicio bien es nuestro compromiso. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por esa introducción tan interesante. Y una frase que nos hemos acostumbrado a escucharte decir, el que sirve
el que vino para servir sirve, ¿no? Y quien no vino para servir no sirve. Entonces, acláranos un poquito esa perspectiva, aunque pareciera lógica, para muchos resulta muy curiosa, ¿no? Porque muchos quieren es la vida fácil, ¿no? El camino más cortico, la ley del menor esfuerzo, hacer lo menor posible, ¿cierto? Y en ese sentido sienten que sacan más provecho que el que tú estás proponiendo. Sí, sí, claro, doctor Rafael. Voy a dar un poco, una pequeñita historia del incendio que ocurrió en la selva. Entonces, hubo un gran incendio en la selva. Y en este gran incendio, el león, que es el rey de la selva, dio un orden a todos los animales de la selva para que salgan de la selva, si uno quiere salvarse. Y entonces cada animal, aves, todo lo que estaba en la selva, cada uno buscaba forma para salvarse. Y había un golondrín que descubrió donde había fuente de agua. Y el golondrín iba tomando con su pico algunas gotas de agua y lo llevaba para echar donde estaba el incendio. Entonces, el león, el rey de la selva, pregunta al golondrín, ¿qué estás buscando, dando tanto ayudas, subiendo, bajando? ¿Tú no ves que un gran incendio en esta selva? Y el golondrín respondió que yo busco algo para apagar, estoy buscando forma para apagar esta, o sea, este fuego, ese incendio. Y el león le preguntó al golondrín, ¿y cómo piensas hacerlo? ¿Cómo lo quieres hacer o cómo lo estás haciendo? Y él le dice que, mira, estas vueltas que me ves subiendo, bajando, es porque yo voy tomando el agua en este río y voy echando este agua donde hay incendio. Y el león le dice, ¿tú crees que con tus gotitas de agua puedes apagar tanto incendio? Y el golondrín le respondió al león que yo no busco de solamente apagar, sino lo que yo busco de hacer es aportar mi granito de arena para ver cómo se puede llegar a resolver la situación de el incendio de la selva. Y entonces, el golondrín dio la lección al león diciendo que si cada uno puede llegar a hacer poco, poco y poco, y llevar esta cantidad de agua donde haya incendio, efectivamente habrá apagón del incendio y la selva se va a salvar. Y entonces el león, el rey de la selva, dio orden a todos los animales que en vez de huirse, que cada uno pudiera ir a coger gotitas de agua para apagar el incendio. Y cuando todos aplicaron esta aplicación, llegaron a apagar el incendio. ¿Qué quiere decir? Que hemos visto que si el mundo llega a nacido para servir, y servir debe convertir nuestra pasión. Y cuando se convierte en nuestra pasión, y cada uno trata de hacer lo poco y lo poco a poco de lo que cada uno puede hacer,
podemos llegar a transformar el mundo que tenemos con el mundo que queremos, doctor Rafael. Esa enseñanza, digamos, es bastante relevante, ¿no? Sin embargo, aquí es donde viene, digamos, lo que muchos critican, ¿no? Que justamente estamos en un mundo individualizado. Es decir, la gente solo pregunta cómo me beneficia a mí, qué me sirve a mí, qué utilidad saco yo. ¿Sí? En ese contexto es interesante cuando tú dices, no, si yo quiero algo para mí, también tengo que pensar en los demás, ¿no? No vivo solo, vivo en un grupo, en un contexto, y ese contexto, si se beneficia, yo me beneficio. O sea, parece tonto, pero es así. O sea, si todos vivimos bien, pues yo vivo más tranquilo, pero la gente solo se preocupa por sí mismo, ¿no? Por lo yo que tengo, yo que saco, yo que gano, yo que, sí, ese yoicismo. ¿Cómo hacemos para que ese yo no se convierta tan abrazante de que la persona ya no tenga la capacidad de tener empatía con otros? Sí, el doctor Rafael es muy simple, tal como suena la palabra. Cuando el ser humano llega a entender que es un ser incompleto y que nos necesitamos los unos a otros, todo lo que hacemos gira a la vuelta para nuestro bien. Voy a dar ejemplo. Eres doctor, eres médico. Cuando usted llegas a entender que no solamente estás curando las vidas porque vas a cobrar dinero al final del mes, sino llegas a entender que estas personas que cura, tu vida depende de tu vida, o sea, tu vida depende de ellos. Eres doctor, pero no eres conductor. Entonces, para desplazarse de tu casa al hospital, tú necesitas que el conductor te lleve al hospital. Entonces, a partir de ahí vas a empezar a valorar la habilidad y la capacidad del otro. Ahora, ahí en hospital, eres doctor, estás al punto de operación y la luz se va. Usted eres electricista, no eres electricista, eres doctor. Tú necesitas en este momento para un electricista que te puede reparar la avería de la luz para que tú llegues a ejecutar tu función o tu actividad. Entonces, eres millonario. Si, si tu millones lo llegas a tener solo en el mundo, vas a aburrir. ¿Por qué eres millonario? Eres millonario porque en la planeta, en tu entorno, hay gente necesitado. Porque si te dan todo el mundo para ti y sacan toda la humanidad del mundo y te entregan todos los recursos y toda la riqueza del mundo, tú te sentirás que tú no eres nadie. ¿Por qué te sientes que eres algo? Es porque hay gente que necesitan de ti. Doctor Rafael, yo creo que la cuestión aquí es que la gente debe entender esto, que yo soy un ser y no tengo todo. Mira, aún tú eres por ejemplo, trabajas en la función pública, por ejemplo, que trabajas, eres funcionario, y en casa no eres tú que vas a lavar tus ropas, a veces no eres tú que vas a cocinar, porque estás tan ocupado allá. Ahora, este cocinero o esta moza que tú tienes en casa para lavarte la ropa, sirve mucho. ¿Por qué? Porque si no lo hace, tú no lo puedes hacer.
Entonces, a partir de ahí, empezaremos a valorar y a considerar que no somos completos, necesitamos completarnos los unos a otros mediante a un servicio. Porque a través del servicio, tú recibes la recompensa de lo que haces. Mira que el valor de la recompensa fue algo que hemos perdido, ¿no? Anteriormente parecía que la sociedad lo tenía un poco más claro, ¿no? Que era la vieja moraleja del campesino que ponía a los hijos a labrar la tierra bajo la promesa que abajo había un tesoro y lo que realmente estaban haciendo era arando para fertilizar y que los frutos, digamos, fueran mucho más, obtuvieran los minerales de la tierra, ¿no? Pero esa es una, para decir que muchas cosas no las vemos directamente, pero que al hacerlas recibimos un beneficio. Digamos que en Colombia hemos tenido un problema social porque tuvimos una situación en algún momento donde algunos grupos de personas quisieron vender el cuento de que se podía uno hacer rico fácil y rápidamente. Y eso llevó a que mucha gente, digamos, no le apostara a los valores tradicionales, el trabajo, la educación, el progreso, sino a intentar ver cómo se hace rico en poco tiempo, ¿no? Cómo nos enriquecemos en corto tiempo. Y aquí es donde surge mi inquietud, ¿cómo podemos enseñarle a este muchacho que la verdadera riqueza no está en tener una cuenta con X cantidad de dinero, sino está en lo que es como persona? Sí, lo que primero debemos entender es que la riqueza primeramente se encuentra en los seres humanos. Por ello, cuando hablamos de los recursos, los primeros recursos que tenemos son los recursos humanos. Eh, somos, somos los primeros recursos que la planeta tiene. Ahora, cuando nosotros empezamos a valorar los objetos que el dueño de la reproducción de los objetos, a partir de allí perdemos nuestros valores. Los objetos existen por el reproductor de los objetos, es decir, el ser humano. Porque todo lo que existe, aunque no quiero hablar de la religión, pero voy a tratar de hablar de la creación en el contexto de la religión. Todo lo que existe fue creado para el ser humano. Entonces, no podemos valorar la creación que el mismo, que la persona que crearon esta naturaleza para administrarlo y que empezamos a valorar la creación que la misma persona que se creó la creación. Ahora, ¿qué quiero decir? Si nosotros no llegamos a dar valor, no llegamos a recuperar los valores humanos, podemos tener toda la riqueza del mundo si nosotros no consideramos los valores humanos, no somos ricos, porque la verdadera riqueza no se encuentra en la cantidad que tienes. La verdadera riqueza se encuentra en la consideración y el respeto que usted tiene acerca de otro prójimo. Por ello, lo que es mucho mejor es, después de la existencia, después de tu existencia en la tierra,
¿qué será tu historia después? Porque la historia, tu historia puede terminar si tú no has canalizado tus valores humanos hacia los demás. Tu historia puede acabar aún teniendo millones en los bancos. Por ello, se dice un libro, dice, bienaventurados los que en medio de Jesús mueren. ¿Por qué? Porque descansan de sus trabajos, pero descansamos en nuestra partida, es decir, en nuestro día de la muerte, descansamos de nuestro trabajo. Pero, ¿qué es lo que queda? Nuestras obras, nuestros trabajos, lo que hayamos impactado en la vida de los demás. Esto es lo que queda. Por ello, es muy importante reconocer que la importancia no es buscar solamente de conseguir, ganar, quiero vivir bien, quiero tener. Lo más mejor es qué es lo que yo pueda hacer por la humanidad. Mira que, sabes, a mí siempre me ha causado curiosidad porque la gente, digamos, algunas cosas se escandalizan y algunas cosas les parecen que son, de alguna manera, son irrisorias cuando deberían ser fundamentales. En la educación se ha partido del supuesto que las personas no necesitan ese tipo de enseñanzas, porque la persona debería tener libertad religiosa, libertad de pensamiento y que enseñar valores, sin importar qué tipo de tendencia tenga uno, valor musulmán, valor cristiano, valor taoísta o maoísta, hinduista o la creencia que la persona tenga, pareciera que fuera subvalorado, ¿no? Pareciera que eso no fuera significativo. Y lo que hemos encontrado es que muchas de estas generaciones que ya no se les puede decir, dictar eso, en mis épocas había clase de religión y yo no siento que haya sido adoctrinado ni me siento castrado mentalmente, pues, y vi clases de religión y había que aprobarlas como cualquier otra asignatura. No, nunca me pasó, pero vi compañeros que perdieron religión y les tocó habilitarla, porque era la forma como se veía. Y hoy en día que son adultos, yo no los veo ni acomplejados, ni renegando, ni nada de ese tipo de cosas. Lo que sí vemos es una sociedad que perdió esa valoración de lo que el ámbito de la creencia religiosa sí daba, que era justamente el saber que uno se debe a los demás, ¿no? Que uno debe apoyarse entre especies, ¿no? Entre seres humanos. Los animales se apoyan entre sí, digamos, las plantas se apoyan entre sí, pero los humanos nos han querido vender el concepto que somos únicos e independientes y no necesitamos ni siquiera de los otros. Y en ese orden de ideas vamos en una concepción que es bastante peligrosa porque ahí es donde justifica el ser humano que, pues, si no tiene correlación con otros, pues piensa que no es necesario, ¿no? Y entonces empieza a ideas peligrosas, ¿no? Peligrosas en el sentido en el que al no considerarse ni indispensable ni necesario, puede tomar decisiones que no son las deseables. Casi que te tengo que preguntar, ¿tú qué piensas frente al tema? ¿Debemos regresar a las culturas, a ese tipo de enseñanzas? Además de enseñar matemáticas, física, que nadie nunca las ha puesto en duda, ¿cierto? Enseñar también esos valores que anteriormente llamaban valores religiosos, pero si quieren póngale valores de la ética o póngale, aquí se llamaba inclusive manual de Carreño, o sea, le ponían diferentes, pero era formar al ser humano como ser humano. No formar el ser humano para resolver un ejercicio de matemáticas, sino por hacer el ser humano un ser humano. Hay cosas que no debería decir la ley. Matar es malo, violar es malo, eso no debería decirlo la ley. Todo el mundo debería saber que eso es malo y que tiene sus consecuencias. Pero el que tengamos que tener leyes minuciosas es porque justamente la gente ha perdido ese valor. ¿Tú qué piensas frente al tema? Porque ese es el debate que tenemos en América Latina.
La naturaleza humana debe entender que todo nace de la religión. La matemática nace de la religión. La ciencia nace de la religión. La filosofía nace de la religión. La política nace de la religión. Yo creo que la gente debe tratar de leer los artículos de sumarios. Los artículos de sumarios nos enseñan que todo viene de la religión. Entonces, cuando la naturaleza trata de poner al lado la religión, rompen todos los protocolos educativos que puede existir. Ahora bien, hoy en día hablamos del derecho. ¿Dónde viene el derecho? El derecho viene de la religión. Entonces, yo pienso que si el mundo de verdad queremos volver a tener un mundo, tal como lo digo, un mundo que queremos transformar el mundo que tenemos, porque tenemos un otro mundo actual. Si queremos transformar el mundo que tenemos actual con el mundo que queremos, necesitamos volver a los principios. Necesitamos volver a los valores culturales, los valores religiosos. Voy a hablar, por ejemplo, yo llegué a la edad de más de 20 años. En nuestra cultura, nos enseñaba en clase que la persona que es la edad de tu papá, aunque no es de tu familia, tú le llamas tío. Y esto hacía que nadie, o sea, todo hijo, todo niño era hijo de cualquier padre. Es decir, por ejemplo, si yo cometiera una cosa que no está bien, cualquier padre me podía corregir. Yo le consideraba como tío. Esto, hoy en día, ya hemos perdido esta esencia, esta realidad, que en realidad es algo que yo llegué a tener 20 años, no miré de cara a una persona de la edad de mi abuelo o peor, o de mi padre. ¿Por qué? Porque me educaron a saber respetar a cualquier mayor. De mi mamá es mi tía. Cualquier persona que tiene la edad de mi papá es mi tío. Y esto hacía que nuestra generación no podía ofender, no podía insultar a las personas mayores. Pero hoy en día tú viajas con un menor en un vehículo, hasta alguien de 15 años puede ver cómo un papá de 50 años se levanta en el carro. Él sí que está sentado en la silla del carro y una vida, no, eso es una vida sin moral. Y necesitamos de verdad volver a la educación de los principios morales, religiosos y culturales. Mira que nos cuesta pensar eso, no solamente como sociedad, y quería preguntarte, llamarte la atención a eso, porque muchas veces cuando uno va a tratar estos temas desde la óptica sociológica, parece lógica,
desde la óptica antropológica parece lógica, pero si a alguien se le ocurre mencionar una religión, no, es que ahí la religión no tiene nada que ver. Pero si la religión tuvo que ver durante más de, según las historias, llevamos más de 5.000 años en el planeta, siendo la sociedad que ahorita conocemos desde los sumerios al presente, y casi que los sumerios comienzan con la teoría religiosa. Casi que comienzan al pie de la matemática y al pie de los avances sociológicos aparece la teoría religiosa de los dioses que bajan, ayudan a los seres humanos, los iluminan, los ilustran, los orientan, ¿cierto? Pero por qué se presenta eso? Esa es la parte que a mí me causa curiosidad, que si hablamos de antropología está bien dicho, pero si yo menciono Jesucristo, Alá, Buda, sí, el cual, no, eso no se debe tocar porque es que eso es libertad de orientación y no sé qué más. ¿Por qué se da como esa segregación social a la que hemos llegado? Yo pienso que la realidad es que la humanidad eh, quiere siempre transformar la realidad de lo que el creador dejó. Me vais a disculpar, Rafael, no sé cómo la gente allá en América Latina lo concibe. La única creación que ha cambiado, está cambiando cada vez más la esencia real de la vida, es el ser humano. Imagina, aunque esto no es el tema, imagina que el elefante, los animales, siguen manteniendo las parejas. Nunca hemos visto un antílope mujer que se casa o se acuesta con un antílope mujer. O sea, es decir, la antílope mujer siempre se va con la antílope masculino. Así todos los animales. El gato, el pato, el pato masculino se va con el pato femenina. La única creación que existe en la planeta que cambia todo esto es el ser humano. Y a veces nosotros ya llamamos esto derecho. Yo no condeno esto, pero hay que mirar si de verdad estamos en una vida real. Hoy en día, el único que ya puede casarse con otro que trata de cambiar esos sentidos es los seres humanos. Los animales siguen teniendo sus parejas tal como Dios les dejó. Entonces, yo pienso que no podemos, debemos entender que la naturaleza humana nunca quiere la verdad. Mira, Duele. continúa, perdón que te interrumpí. Sí, sí. Entonces, la verdad es la que molesta a la sociedad. Porque llamando a Allah, llamando a Jesús, llamando esto, ¿por qué esto molesta? Porque hay principios que cuando ya se viene a hablar, que se va a chocar contra una falsedad con una verdad. Allí está el problema. Y la verdad es absoluta. La verdad nunca ha sido concreta. Es absoluta. Hay una sola verdad. Y el mundo debe aprender y aceptar que la verdad es absoluta. Mira, capellán,
queremos preguntarte esto. Muchas veces se plantea que en los valores históricos que nos han traído son imposiciones de grupos que han colonizado a otros, ¿no? Que han colonizado a otras sociedades y que habría que regresar como a esas nociones primarias o esas nociones de esas sociedades precoloniales, ¿no? Anteriores. Eh, yo tengo un debate acá no, en América Latina con muchos de que en lo particular tengo diferencias en concepciones precolombinas, ¿no? Como el sacrificio, que sabemos que se practicaban y que muchos la practicaban. En lo particular no me agradaría regresar a eso. No estoy estigmatizando ese tipo de noción porque esa era su cultura en su momento y seguramente alguien dirá, pero la crucifixión y otros dirán que la guillotina y otros dirán y así sucesivamente. Cada sociedad tiene sus cosas que superar, ¿no? Y muy probablemente las sociedades, en el caso nuestro, que son las sociedades prehispánicas, antes de que llegara a España, a América Latina, tenía cosas buenas, seguramente, pero también tenían cosas que se modificaron al punto de que muchas de esas estructuras sociales no fueron necesariamente desaparecidas por España, sino que se unieron con España. Nosotros sabemos, aquí la historia latina recuerda de que muchas culturas, muchas tribus mesoamericanas se unieron con España, con Hernán Cortés, para dominar a los aztecas porque estaban siendo explotados, ¿no? Porque los aztecas eran un colonizador, digamos que hacía ciertas prácticas que no le eran deseables a los otros pueblos. Y cuando llegó Hernán Cortés, muchos salieron a unirse a Hernán Cortés porque querían quitarse a los aztecas de encima. Y eso hay que decirlo así abiertamente. Eso no es hablar mal de los aztecas, sino esa es parte de la historia. Sí, porque esa noción indigenista del indígena, el indígena, como aquí tenemos a decir, el indígena ecologista que solo cuidaba los recursos naturales y demás, choca un poco con la realidad. No digo que todos lo practicaran, ni digo que todos los indígenas lo hicieran, pero ¿cómo se llama? Pero lo que sí podemos decir es que no era una noción genérica, ¿no? Era una noción más bien particular. Quisiera, capellán, que nos orientes un poco en eso, porque ese es el debate en América Latina. Buenas tardes. Buenas tardes, mi doctora. Nos llegó muy temprano, mi doctora nos llegó muy temprano, pero No, bueno, ya que su no merced nos llega saludando. Ya sabe que como hemos tenido varias suspensiones, un placer saludarle, pero ahorita, ¿verdad? Que entramos a las 7, yo estoy preparándome. Perfecto. No, ahorita estábamos con mi doctor capellán. Esto no lo vamos a porque es parte de lo que hemos querido de esta integración en el programa. Pero capellán, como te das cuenta, ya nos llegaron los invitados. Rafael, yo entro en un ratito porque yo nada más entré para confirmar que todo estuviera bien. Yo entro a las 7. Perfecto, perfecto. Listo, aquí ya bienvenida como siempre. Capellán, queremos que nos cuentes un poco cómo fue la historia en África. ¿Pasó lo mismo? ¿O allá fue como muchos historiadores nos han querido mostrar de que no habían civilizaciones ni culturas y que gracias al europeo fue que se establecieron? Porque esa es la versión que a nosotros nos llega, ¿no? Esa es la versión. Háblese de la filosofía europea, todo el mundo habla de la alemana, la inglesa y la francesa. Si habla de América Latina, hablan de la norteamericana. Pero dígase que haya filosofía en África y todo el mundo dice que allá no había nada de eso. Para no hablar sino de la filosofía. Ahora imagínate la matemática, la física y otras ciencias. Por eso me atrevo a hacerte esta pregunta. Desde África, ¿cómo lo vieron ustedes? Bueno, en primer lugar, detrás de cada cultura hay un culto. Y el culto que nace dentro de una cultura es lo que daba o da la fuerza a cada cultura. Lo que doy gracias es que en el continente africano, aun cuando han sido colonizados
por varios países europeos, pero no perdieron tanto sus culturas. Hasta hay países que yo reconozco hasta la fecha que siguen manteniendo su cultura al 100%. Sí, hubo unas partes de cosas que también dentro de las culturas había, como se dice, en cada cultura hay cosas positivas y cosas negativas. Pero lo que sí es real es que el africano no perdió toda su cultura. Tratemos de lo que el África, muchos países africanos han hecho, es adoptar lo bueno del occidente y tratar de mantener también lo bueno suyo. Y es así. Por ello tenemos parte del occidente, a la vez manteniendo también nuestra cultura que no perdemos. Capellán, seamos honestos, su merced tiene unos hijos. ¿Qué mundo le quiere dejar? Porque su merced les está construyendo un mundo, pero probablemente ellos van a tener que o continuarlo o abandonarlo, ¿sí? Por como pasa con Sí, cualquier sociedad. Yo pienso que esto es lo mejor, pero los que vienen atrás piensan otra cosa. Y en ese orden de ideas surge ¿qué mundo le quieres dejar a esos muchachos que te siguen? No digo solo tus hijos biológicos, sino además de eso tus hijos los que te siguen. sí. Bueno, en primer lugar, yo pienso que el mundo debe convivirse con la cultura, porque tal como lo dije antes en un día, que hoy en día sí que ya tenemos lo que se llama el DIP o el pasaporte que determina la identidad de un ciudadano. Pero antes de que el mundo llegue a formalizar el DIP, formalizar pasaporte, ¿cuál era la identificación que se podía identificar un ser humano, o sea, un ciudadano con otra ciudad o con otro ciudadano? Era la cultura. La cultura abarca el mundo. Usted, la forma que cocina el bambucha, que es la yuca, no es la forma que nosotros lo cocinamos. Entonces, a través de la forma de cocinar la bambucha, ya se puede conocer que este es africano. La forma de cocinar la yuca, se puede conocer que este sale de Guinea Ecuatorial, porque los guineanos así cocinan la yuca. Entonces, es muy importante que la gente debe entender que nadie es mejor eliminando lo mejor del otro, sino podemos ser mejor componiendo, tal como lo he dicho, compartiendo lo bueno que cada uno tiene. Es lo que hablé del incendio. Lo mejor que cada uno tiene, ponerlo al servicio de la humanidad. Y así podemos llegar a tener una humanidad mucho más mejor. Es lo que yo puedo dejar a mis hijos, a los hijos, que tratan de valorar y escoger lo positivo que pueden añadir en lo positivo en lo mejor que ellos tienen, para completar lo mejor que los demás tienen y completarlo para que cada vez más ellos pueden llegar a ser mejor. Bueno, capellán, hombre, te agradecemos mucho el que nos haya cedido este espacio
pues te vamos a seguir invitando. De hecho, hay muchas invitaciones pendientes que te hacemos llegar por interno, porque sabes que estas temáticas no se agotan, sino al contrario, se siguen abarcando. Entre más tecnificación, entre más reducción tenemos de distancias y de acciones económicas y humanas, más vemos que se necesita el valor de la persona como valor, no el valor de la persona como sistema económico, sino el valor como persona. Y en ese orden de ideas te vamos a necesitar siempre que nos orientes con tus palabras y que nos guíes por tu experticia, tu experiencia en el manejo de sociedades, en el manejo de resolución de conflictos y mucho más aún en la formación, en tu formación tanto como profesional como ser humano. En ese orden de ideas, te voy a ceder este espacio para que te despidas y terminado esto, procedemos al cierre del programa. Doctor Rafael, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias por esta invitación. Tal como lo digo siempre, que el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Y hemos nacido para servir. Y si de verdad nosotros podemos llegar a dar lo mejor de nosotros, podemos llegar a transformar el mundo. Por ello, el mundo consiste en compartir en vez de competir. La gente debe entender que no podemos transformar el mundo compitiendo, sino podemos transformar el mundo compartiendo. Y compartir es lo poco que tú piensas que tú tienes. Si lo pones en acción positiva, podemos llegar a transformar el mundo que tenemos con el mundo que queremos. Muchísimas gracias y estoy dispuesto que cada vez que se me extiende la invitación, estoy dispuesto para compartir lo que yo tengo, porque el que comparte es para transformar. Gracias. Al contrario, a ustedes y a todas las personas que nos acompañaron, únicamente tertuliando, les agradecemos que nos hayan acompañado en el día de hoy y los invitamos a seguirnos en las diferentes frecuencias, en los diferentes enlaces, en las diferentes emisiones de que este programa, como saben, nos estamos emitiendo los miércoles y los días sábados, en diferentes horarios según el país en que se esté transmitiendo. Feliz día a los que están de día, feliz tarde a los que están de tarde y feliz noche y feliz madrugada, como en este paso pasa con Capellán, a todos aquellos que nos acompañan. Para todos, les deseamos un resto de día muy feliz y nos vemos en un próximo programa.